Buenas tardes, Shalom hermanos. Hoy vamos a compartir la parte 8 de nuestro estudio. ¿Qué les parece? Hoy vamos a hablar sobre la oración. Vamos a ver qué es la oración, para qué sirve la oración. También sobre qué tenemos que orar, o sea, qué es lo que hay que pedir, qué es lo que hay que orar y a quién hay que orar. Hemos visto muchos problemas con el tema de la oración que normalmente las personas no saben cómo hay que hacer. Normalmente hay un problema porque no saben a quién se ora. Se ora al Espíritu, se ora a Jesús, se ora a Dios. ¿A quién se ora? Así es, ¿no? Entonces, como estamos estudiando sobre el discipulado, vamos a ver qué dice la Biblia sobre la oración, ¿sí? La oración es la intersección que hacemos delante de Dios, confesando nuestros pecados, suplicando su favor y agradeciendo por su benevolencia. No es una repetición, no es como un lorito que hay que repetir las cosas, no es eso. Entonces, ¿qué es? Es una confesión de nuestros pecados. Cuando nosotros oramos, debemos confesar nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestros pecados. Eso les ponemos a Dios. También suplicamos su favor para que nos dé fuerza sobre eso, ¿no? Y luego el agradecimiento también por su benevolencia. Entonces ya sabemos que no es una repetición, ¿sí? Vamos a ver qué dice en Deuteronomio capítulo 9, versículo 3. Deuteronomio capítulo 9, el versículo 3, vamos a ver. Deuteronomio capítulo 9, versículo 3 al 5, dice: Entiende pues hoy que Hashem tu Elohim, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Hashem te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Hashem tu Elohim lo haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Hashem a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Hashem las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por tu rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Hashem tu Elohim lo arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra de Hashem juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Aquí nos sale una cosa muy importante, de que Dios le prometió a su pueblo meter en esas tierras que le prometió, ¿no? Pero no es por el corazón bueno, no es porque el pueblo de Israel sean personas que valgan algo por sí mismo, ¿sí? Primeramente tenemos que ver que Hashem les desechó a las demás naciones, porque acá dice por qué. Dice, ¿no? Dice, por su impiedad de estas naciones, por la impiedad de estas naciones. Ellos, como tenían sus ídolos, ellos tenían sus andanzas muy malas, y no solo eso, sino que ellos no querían dejar, ellos persistían en esa vida. Es lo mismo que está sucediendo ahora. Hoy me pasó algo, bueno, durante la semana me está pasando algo en mi trabajo. Enfrente del trabajo donde yo estoy hay una iglesia muy típica de aquí, de Valencia. Y en esa iglesia se compraron 4 campanas que se traen de Italia, se fabrican en Italia, y es gigante. Una pesa 800 kilos, así son campanas muy grandes. ¿Y qué pasa? De tiempo en tiempo comienzan a tocar. Y no es que toca una campanita, te tocan las 4 campanas, ¿no? Y justo enfrente está mi trabajo, ¿no? Estoy así a unos 25 metros de mi cabeza está la campana. Y comienza ahí, pam, balalam, balalam, pam, comienza a tocar, pero hace un ruidazo. Y después se calla un momento
y después de 1 hora empieza otra vez. Pam, 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 y largo tiempo está tocando. Y eso me hizo pensar mucho a mí sobre el significado de las campanas, ¿no? Entonces de ahí vamos otra vez y estamos viendo sobre las tradiciones. El ser humano está muy arraigado a la tradición. ¿Sí? Lo que mamá, lo que papá me enseñó, lo que mis abuelos me enseñaron y lo que mi bisabuelo y tatarabuelo aprendieron y enseñaron a mis padres, y así iba la cadena, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una tradición fuertemente impregnada en su mente, es muy difícil cambiar su conducta, a no ser que sea por medio del poder de Dios. Cuando Dios envía y emana su poder que sale de Él, es ese poder que Dios te da, es lo que te llama. ¿Entienden? Dios es el que envía su poder para nosotros y va impregnando nuestra mente de su palabra. Ese es el llamado de Dios. Y es que no podemos evitar eso. Dios pone una sensibilidad dentro nuestro. Esa sensibilidad hace que busquemos más su palabra. Y su palabra es la que va derrotando las tradiciones. Y su palabra es la que va derrotando nuestras costumbres antiguas. Y su palabra es la que sigue derrotando al pecado. Por eso cuando estamos impregnados de la palabra de Dios, Dios nos muestra la luz. Podemos ver luz nosotros en nuestra vida. Podemos ver el cambio de la conducta, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver un poco Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, el versículo 7. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá, y al que llama, se le abrirá. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, dice, ¿no? Entonces, esta es una promesa que Dios hace. Nosotros hemos visto muchas personas cómo piden a Dios. Hemos visto en la cultura, por ejemplo, de Latinoamérica, hemos visto los mafiosos, por ejemplo, ¿no? Que ellos le piden a Dios también, ¿no? Para que su asesinato les salga bien, ¿no? O le piden a Dios para que el atraco a ese banco o el atraco a una persona les salga bien. Entonces, parece algo muy ridículo, ¿no? Si pensamos. Pero la gente piensa que Dios le va a ayudar por lo que pide. Pero ¿qué dice? Yehoshua HaMashiach dijo, pedís mal, dice, ¿no? ¿Escucharon que dijo eso, no? Pedís mal, por eso no se le favorece. Por eso tenemos que saber qué es lo que nosotros tenemos que pedir. Dios está esperando nuestra oración. Dios está atento a nuestra oración. Y Dios quiere favorecernos a nosotros. Pero tenemos que saber qué es lo que hay que pedir. Algunos piden para ganar la lotería, por ejemplo, ¿no? Algunos piden por un coche o para ser un futbolista famoso o así, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver un poquito. ¿En nombre de quién debemos orar? Vamos a ver ese primer paso. Vamos a ver el libro de Juan. Juan capítulo 14. ¿En nombre de quién debemos orar? Juan 14, versículo 13. Ahí pone: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice, ¿no? ¿Están leyendo? Dice el versículo 13, ¿tienen? 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Dice que todo lo que le pidiéramos a Dios en nombre de Yehoshua HaMashiach, lo hará, dice. Aquí la palabra Dios que sale es Abba. Abba significa las promesas, porque aquí aparentemente parece que es un padre y al lado, a la derecha, por ejemplo, el Hijo Jesús,
No es así. Cuando la Biblia sale, por ejemplo, en este caso sale la palabra mi Padre, significa Abba. Abba significa las promesas que Dios dio. ¿Sí? Porque es solamente un Dios. Dios uno es. ¿Sí? Entonces aquí Dios vino con un cuerpo disminuido, que es Yehoshua HaMashiach, un cuerpo de hombre. Y él mismo está diciendo, las cosas pedirle a mi Padre, dice, mi Padre es a las promesas mismas, ¿no? Que lo dará, dice, ¿no? Aquí dice, el versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre sería las promesas, vamos a decir, ¿no? En mi nombre, en el nombre de Yehoshua HaMashiach, ¿no? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vamos a ver el capítulo 15. Ahí mismo, el capítulo 15, versículo 7. 7. ¿Qué dice en el 7? ¿Puedes leer, Raquel? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Sí, ahí ya estás diciendo, ¿no? Si permanecéis en mis palabras, pedid todo lo que queréis y será hecho. O sea, solamente que si permanecemos en la palabra de Dios, dentro de las ordenanzas que nos da para nuestra vida, si permanecemos, si guardamos nuestra vida de la corriente de este mundo y pedimos a Dios, Dios va a oír nuestra oración y va a hacer. Por ejemplo, un ejemplo, ¿cuál puede ser? Supongamos uno tiene una debilidad muy grande en este mundo, ¿no? Por ejemplo, un comilón. Uno que no puede parar de comer y come y sabe que su salud está mal y come y sigue comiendo y está por explotar ya, ¿no? Y no, ya está por salir su ojo afuera ya tanto que come, ¿no? ¿Y qué pasa? Y él no puede parar de comer. Entonces, si le pide a Dios que le ayude, le confiesa a Dios que es una persona glotona, que es una persona comilona, y yo quiero que mi cuerpo esté bien, quiero tener salud, por favor Dios, ayúdame. Yo no puedo aguantar una rica torta enfrente de mí, una carne espectacular, es que no puedo aguantarme como todo. Entonces Dios va a escuchar esa petición y Dios va a favorecer a esa persona. ¿Se entiende? Bueno, vamos al versículo 16, 15, 16. Ahí mismo, el 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice que nosotros no le elegimos a Dios como Dios, sino fue Él el que nos escogió y Él fue el que nos inunda, Él es el que nos está dando su benevolencia. Él es el que va transformándonos a nosotros cada día. ¿Entienden? ¿Sí? Está muy lindo, ¿no? Capítulo 16, versículo 23, ahí mismo. 16, 23. Dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os los dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios quiere que nosotros pidamos en el nombre de Yehoshua, que pidamos lo que está dentro de las normas que Él ha puesto, ¿no? ¿Ustedes tuvieron alguna experiencia en la oración alguna vez? ¿Cómo Dios le contestó alguna vez? ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos un testimonio de cómo Dios, a través de la petición que le hicimos, Dios se manifestó a través de la oración y después con nuestros propios ojos nosotros pudimos ver. ¿Sí? Yo me acuerdo muchos testimonios de la abuela, que ella como nos contaba también cuando oraba por tal o cual cosa, como Dios siempre
estaba ahí, siempre la apoyaba y siempre le mostró cosas. Yo siempre me acuerdo de sus testimonios. Vamos a ver un poquito Hechos, el libro de Hechos, capítulo 7, el versículo 58. 7:58. Aquí sale un caso que se van a acordar ahora. Hechos capítulo 7, versículos 58 y 59, 60. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodillas clamó a gran voz, Señor, yo les tomé, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí está saliendo sobre el testimonio de Esteban. ¿Se acuerdan de él? Sí. Esteban estaban predicando a los judíos, a los fariseos, y testificaba y les exhortaba fuertemente también. Pero cuando la palabra de Dios estaba entrando en el corazón de ellos, le daba muchísima rabia y mucho nervio a los oyentes. Entonces agarraron piedras, le rodearon, y el que pasó, le comenzaron a tirar piedras. Imagínense con una piedra, cuando le dan en el pecho, le dan la cabeza, le dan la cara, y muchas piedras van tirándole, ¿no? Imagínense ahí Esteban arrodillándose, dice que por favor no le tome en cuenta este pecado. Esteban ahí está orando, ¿sí? Está orando, pero él está en el camino que Dios le dio. Él está anunciando el evangelio, él está predicando ahí, pero predicando él recibe esas piedras. Bien, ahí nosotros vemos un caso también de esto. Vamos a ver el Salmos capítulo 5. Vamos a recorrer un poquito y para ver muy bien, así no se nos escapa nada. Salmos capítulo 5, el versículo 2. Salmos 5, 2. Ahí dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti he orado. Aquí dice, ¿viste? Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti he orado. Nosotros es que no tenemos ningún tipo de fuerza por nosotros mismos para cambiar una situación o para cambiar a las personas que nos oyen. Es que nosotros no podemos hacer nada por ellos realmente, sino simplemente como una corneta, ¿no? Como una trompeta, como un shofar, ¿no? Solamente tocar, contar lo que hemos visto y lo que hemos oído hasta hoy. Solamente eso. Y Dios mismo es el que va a trabajar en el corazón de ellos. Así como trabajó nuestro corazón, así también trabajará en el de ellos. Yo me acuerdo cuando me predicaron a mí también, yo venía de una familia católica tradicional. Y a mí también me predicaron, compartieron la palabra conmigo. Y la primera vez no me llamó mucho la atención, la segunda vez tampoco. Pero cada momento yo escuchaba, y un día Dios parece que me sacó la venda que tenía. Esa palabra que escuchaba era una palabra que tenía vida para mí. Y ya no podía estar sin escuchar la palabra de Dios, sin recibir la guía de Dios, ya no podía estar. Pues por eso que, como hemos leído Él dice que nosotros no le elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Él es el que tira su benevolencia, su palabra, y es el que va, atrayéndonos hacia Él mismo. ¿Se va entendiendo? Acá sale una parte importante. Vamos a ver en San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, vamos a ver. El versículo 6. Sí, ahí dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces aquí vemos que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué es el camino de Dios? ¿Qué es el camino de Dios? Para usted, ¿qué es el camino de Dios? Sí, su palabra. Podemos decir más exactamente, son sus mandamientos, sus ordenanzas. Por el camino, pues te guía hacia un lugar, ¿no? Entonces, sus mandamientos, su palabra, es el camino. Esa es la verdad. Y esa misma es la vida. Dios es la fuente de la vida. Entonces, si sumamos camino, verdad y vida, eso significa, sale de Elohim. También podemos decir que es Abba. ¿Sí? Yehoshua HaMashiach. Esa es la fuente de la vida para todos nosotros. Por eso dice aquí que hemos leído recién, el versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús estaban los fariseos, ¿no? Y ellos tenían sus estudios, ellos tenían sus líderes religiosos y ellos querían llegar a Dios por medio de los estudios, por el medio de sus leyes orales, de sus tradiciones. De la misma manera ahora también hay muchísimas religiones y muchísimas palabrerías que quieren llegar a Dios, pero lo único que puede hacer que llegue a Dios, ¿quién es? Yo soy la verdad y el camino y la vida, dice, solamente a través del nombre de Yehoshua HaMashiach, que Él es el único que puede guiarnos a la eternidad. Es el que nos guía a la eternidad. No es el cambio de mi conducta. Yo puedo entrar, por ejemplo, junto a Buda, a hacerme budista, ¿no? En esos templos tipo Shaolin, y estoy ahí, ¿no? Por ese camino no puedo llegar a Dios. O puedo estar allá con Nostradamus, ¿no? O en el Tíbet, o puedo estar en cualquier iglesia así tradicional, pero eso no nos puede llevar a nosotros a Dios. ¿Entiendes? Por eso lo importante es que nosotros entendamos muy bien sobre el camino y la verdad y la vida, que eso es Yehoshua HaMashiach. Si en nuestra vida nosotros nos apoyamos en su palabra, Él mismo va a hacer el cambio en nosotros. ¿Se entiende? Bueno, ¿por qué cosa debemos orar? Ahora se va a poner interesante. ¿Por qué cosas debemos orar? Vamos a ver Mateo capítulo 6, versículo 10. ¿Por qué cosa debemos orar? 6, versículo 10. Ahí dice una palabra. Sí, Mateo capítulo 6, el versículo 10. Dice aquí, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, ¿por qué tenemos que orar? Un motivo por el cual hay que orar, ¿cuál es? Para que venga su reino. Para que venga pronto su reino. Porque sabemos, ¿no? El versículo 10 es, para que venga pronto su reino. Como todos sabemos que el reinado milenial se está acercando cada vez más. Cuando venga el único y sabio Dios, el Rey de todos los reyes, Yehoshua HaMashiach, cuando venga en este mundo, Él va a venir en una forma muy diferente a la que vino. Él va a venir con todo su poder, con toda su gloria a este mundo, como Rey. Va a venir a reinar. Entonces dice que Él va a traer su reino a este mundo. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué tenemos que orar? Para que venga, dice, venga tu reino, dice. Tenemos que orar para que venga su reino. Porque el reino de este mundo que estamos viviendo no es el reino de Dios. Es el reino de Satanás. ¿Entienden? Por eso está el mundo como está ahora. Porque en el reino de Satanás vive la mentira, vive el odio, vive la codicia, vive el adulterio,
vive la muerte, vive la enfermedad, vive el divorcio, vive todo lo asqueroso y repugnante que hemos visto. Eso es lo que reina ahora con este rey que tiene este mundo. Es por eso que nosotros tenemos que orar para que lo más pronto posible pueda llegar el reino de Yehoshua HaMashiach a este mundo, a reinar. Y dice que la promesa cuenta de que vendrá por 1000 años, reinará en este mundo. Entonces ya sabemos por qué cosa debemos orar. Ahí ya tenemos ya uno, para que venga el reino. Ahora, dice aquí, hágase su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, para que se haga su voluntad, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos a ver cuál es. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 4. Ahí vamos a buscar cuál es su voluntad. 1 Tesalonicenses 4, versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dice, ¿cuál es la voluntad de Dios entonces? ¿Escucharon o no? Mis oyentes están todos durmiendo, creo, ¿eh? Vamos a leer otra vez. ¿Cuánto? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Dice, estamos viendo cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, Raquel, lee un poquito, por favor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? 1 Tesalonicenses 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Sí. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Santificación. Sí. La voluntad de Dios para nuestra vida es la santificación. Entonces, la santificación consta de 3 partes. ¿Sí? Vamos a ver. Dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, la primera santificación, vamos a decir que es la posicional. Hemos sido separados y santificados por la obra de Yehoshua HaMashiach. Esa es la posicional, donde estamos, ¿no? Hemos sido separados y santificados por medio de la obra. ¿Cuál es la obra de Yehoshua HaMashiach? Su muerte y su resurrección. O sea, por medio de la obra de Yehoshua HaMashiach, que es la muerte, que venció al pecado ahí, pagó el precio de nuestras deudas, hizo la, ¿cómo se llama? La restauración, ¿cómo? Reconciliación. Y eso, hizo la reconciliación entre Dios y nosotros. ¿Y después qué más? Y luego la resurrección. Esa es la obra que hizo Yehoshua. ¿Entienden? Entonces esa es la posicional. La segunda parte es la progresiva. Estamos siendo santificados cada día. ¿Sí? O sea, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Eso es lo que estoy explicando. Son 3 partes. Primero, gracias a Yehoshua HaMashiach, fuimos separados y santos. Segundo, es la progresiva, que cada día nosotros nos vamos santificando por medio de nuestras obras. Ahí ya es nuestra obra. No es para salvarnos, es para santificarnos. ¿Yo por qué no adultero? Porque me santifico. ¿Yo por qué no asesino? Porque la palabra de Dios me dice que no haga eso, por eso no asesino. Entonces cada día me voy santificando, pero no somos siempre la primera persona que hemos sido antes. Cada día nos vamos limpiando, cada día nos vamos purificando, cada día más. La tercera parte, ¿cuál es? Es la final. Todos seremos santificados en la glorificación. Cuando venga Yehoshua HaMashiach, ya en el futuro, ya ahí seremos ya glorificados. Qué hermosura, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir viendo. Estamos viendo por qué cosa debemos orar. Ahí vimos entonces la parte de la santificación, pero eso fue un paréntesis, ¿no? Pero ahora vamos a seguir viendo. Lucas capítulo 11, vamos a ver. San Lucas capítulo 11. Versículo 13. Atiendan esta parte, que esta es una
parte impresionante lo que va a decir ahí. 11:13, va a hablar de la mente. 11, versículo 13. ¿Tienen? Sí. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí dice que nosotros somos malos. Ya desde que nacemos, nuestra inclinación es una inclinación pecaminosa y mala. Pero siendo malos, nosotros cuántas cosas buenas le damos a nuestros hijos. Cuánto más, dice Dios, nos dará. Acá lo que dice el Espíritu Santo, dice Ruach. Ruach es el escrito en hebreo. Ruach significa la mente de Dios. O sea, cuánto más Dios nos va a dar su mente. No el Espíritu Santo como nos hicieron creer. No es que viene el Espíritu Santo así como un aire, como un ente que entra en nosotros y ya somos espirituales así, ¿no? No es eso. Sino que el Ruach de Hashem, o sea, la mente de Dios va entrando en nosotros y va conquistando este territorio infectado de pecado. ¿Se entiende? Eso se hace a través del estudio de la palabra. Eso se hace a través de la oración. Eso se hace a través de la vida cotidiana con Dios, caminando con Dios. Va transformando y se va conquistando nuestro interior. Ese es el crecimiento que hay dentro de un hermano. ¿Entienden? Eso es lo que pasa. No es que viene un espíritu, un ente y ya soy ya todo santito, ya tal cuate, ¿no? No es así, ¿no? ¿Van entendiendo? Muy bien. Entonces lo que Dios quiere es que seamos llenos de su mente. ¿Está bien? Vamos a ver Santiago capítulo 1. Después de Hebreos está. Hebreos, Santiago. Capítulo 1, el versículo 5. Ahí dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Estamos viendo por qué cosa debemos orar. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces ahí dice otro motivo, ¿por qué cosa más debemos orar? Dice el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si alguno de nosotros nos damos cuenta que no tenemos sabiduría para nuestro camino cotidiano, pídala a Dios, dice, que Dios lo dará abundantemente, dice, ¿no? Yo estuve sacando algunas partes de los escritos en la Biblia de por qué los hermanos oraron, o sea, el motivo por el cual estaban orando, porque tenemos que saber, pues, ¿no? Por qué cosa hay que orar, ¿no? Entonces, aquí hay otro motivo, por sabiduría, para pedir sabiduría para nuestra vida, ¿sí? Segunda Tesalonicenses, vamos a ver otro motivo. Atrás está. Segunda Tesalonicenses. Capítulo 3, el versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que se difunda el mensaje del Evangelio. Para eso también hay que orar. ¿Ves? Entonces hay que orar para que esta palabra se difunda. ¿Saben dónde estamos, no? Segunda Tesalonicenses 3:1. Sí. Entonces por eso también debemos orar, para que la palabra de Hashem se difunda, para que dé fuerza a los hermanos, para que nosotros podamos seguir anunciando la palabra. Vamos a ver Hechos capítulo 4, vamos a ver otro motivo. Así que nos estamos paseando hoy, ¿eh? Hechos capítulo 4, versículo 29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Hechos 4, 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, para evangelizar con valentía. Ahí también sale, ¿no? Para eso también tenemos que orar, para que nosotros podamos evangelizar en cada momento con valentía, sin mirar la situación, sin mirar lo que hay enfrente nuestro, sin mirar
ningún tipo de peligro o amenaza o cárcel que nos puedan dar. Lo que está escrito es que tenemos que hablar. Pero muchos no tienen valentía, entonces no pueden hablar, ¿no? ¿Ves? Por ese motivo también debemos orar. Ahora, el 4:30, ¿qué pone Raquel? Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, pues, Yehoshua. Sí, entonces también dice por la sanidad. Tenemos que orar también para que la gente se sane, ¿sí? Tiene Rosita, ¿no? 4:30, ¿no? Entonces, Hechos 4:30, ¿sí? Entonces, para que la gente se sane también. Nosotros no somos ningún, ¿cómo se llama? Súper todopoderoso, ¿no? Pero dice aquí que extienda tus manos sobre el enfermo y ora. Hashem, a él le toca curarle o no, no a nosotros. Pero te está ordenando aquí que oremos por el enfermo, ¿sí? Hay casos que se pone también aceite en la mano, se le unge con aceite al enfermo y se le ora al enfermo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es un mandato que Dios da para que oremos por esos enfermos. Ahora depende de Hashem que le cure a esa persona, que le restablezca o qué, ¿sí? Vamos a ver San Marcos capítulo 9. Estamos viendo entonces todos los motivos por el cual debemos orar, para que quede bien claro ya el motivo de la oración. Marcos 9:29. Ahí dice, y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Está hablando del endemoniado, ¿no? De las personas que están endemoniadas, que tienen demonios dentro. Entonces también se puede orar, ¿por qué? Por un endemoniado. No está diciendo que hables con el demonio. No está diciendo que le preguntes quién es el demonio y qué está haciendo ahí y qué quiere comer. No. Está diciendo que ores para que salga fuera ese demonio. Nada más que eso. Entonces por eso también debemos orar. ¿Entienden? Por la expulsión de demonios. Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 11. Aquí sale una palabra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, por las necesidades diarias también tenemos que orar. ¿Sí? ¿Están viendo? Sale otro motivo más por el cual nosotros podemos orar. Sale también que debemos orar por, ¿qué cosa? Por las necesidades diarias que tenemos. Vean que tenemos recorriendo mucho, ¿no? Vamos al versículo 12, ahí mismo el 12. Versículo 12. Y perdonanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por el perdón de pecados también debemos orar. Por el perdón de pecados. Por el perdón de nuestros pecados. Cuando hacemos algo malo, le confesamos nuestros pecados para que Él nos perdone esa maldad que hemos cometido. No estamos hablando de la condenación eterna. No estamos hablando de pedir perdón por esa condenación eterna, o que si yo cometí un pecado ahora ya estoy condenado eternamente. No está hablando de eso, sino mi confesión diaria de mi debilidad como ser humano. ¿Van entendiendo? Por eso también hay que orar. Versículo 13, ahí mismo. ¿Cómo dice Raquel? Y eso no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sí, por las pruebas, para ser libres del poder del diablo. Cuando tenemos pruebas y para ser libres del poder que nos acecha, porque Satanás está acechando y pone sus demonios alrededor nuestro para acecharnos y para hundirnos. Entonces nosotros debemos orar para que nos libre de ello también. ¿Ven los motivos de la oración? Que hay muchísimos. No hay tanto tiempo para ver la tele ni para mirar el teléfono, así no. Podemos poner mucho tiempo para nuestra oración también. Mateo capítulo 9, vamos a ver. Ahí mismo, Mateo capítulo 9. El versículo 37 y 38. Vamos a ver qué motivos más. 9, 37 y 38.
Aquí está hablando de los obreros. Dice, ¿qué dice? Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sí, entonces está diciendo también para que oremos, para que envíen a los obreros, los que trabajen fuertemente con la palabra, para que prediquen, para que anuncien. ¿Sí? Vamos a ver, San Juan 17. San Juan capítulo 17. El versículo 21. 17, 21. Acá hace una cosa muy importante. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice que también tenemos que orar para que seamos uno. ¿Ven lo que está pasando ahora en las iglesias con los hermanos? Hay una división muy grande entre los cristianos, vamos a decir así, entre la iglesia bautista, pentecostal, hermanos libres, ¿no? Y entre, por ejemplo, los mesiánicos, los hermanos mesiánicos, los que estamos estudiando más el origen y estudiamos más sobre las leyes escritas y nos guiamos más en eso. Entonces hay como una división, es como una pelea entre un hermano bautista, por ejemplo, y un mesiánico. Pero ¿qué dice acá la palabra de Dios? Que tenemos que orar por la unión de entre hermanos. Si un hermano no entiende muy bien, por ejemplo, sobre los mandamientos, entonces no hay que pelear con él, hay que dejarle. Dios algún día le abrirá y entenderá. ¿Entienden? Si otro hermano no puede entender bien, entonces hay que dejarle esperar un poco en Dios. Hay que aprender a estar quieto, hay que aprender a esperar. Ahí está la oración. Hay que orar a Dios y Dios es el que va a intervenir y va a trabajar. Es que depende 100% de Él. De que pueda abrir sus mentes e inundar de su palabra. ¿Entienden? ¿Sí? Por la unidad. ¿Por qué más tenemos que orar? Ya hay muchos motivos, ¿no? Filipenses, vamos a ver. Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Filipenses 1, del 9 al 11. Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abundante aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Yehoshua HaMashiach, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, para tener discernimiento, tenemos que orar para tener discernimiento, ¿no? Porque cada cosa, cada obra que nosotros hagamos, esas obras van a ser juzgadas en aquel día del Señor. Acá está contando. En aquel día del Señor Jesucristo van a ser juzgadas nuestras obras. Entonces, si nosotros oramos a Dios para que Dios nos dé discernimiento, porque somos ya, y no podemos distinguir las cosas de Dios si Él no nos da la vista, la visión, esa sabiduría. También tenemos que orar por eso. Colosenses. Hoy sí que nos estamos paseando, ¿ves? Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. ¿Qué dice Raquel? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Sí, entonces también debemos orar por la comprensión espiritual. ¿Entienden? Nosotros ahora, por ejemplo, se están acercando las fechas de las citas de otoño, de las fiestas, podemos decir, o citas, mejor dicho, ¿no? Entonces están acercando las citas y cada cita bíblica, Dios nos quiere enseñar algo para
nuestro espíritu, para que podamos distinguir muchas cosas en nuestra vida. ¿Entienden? Entonces, si nosotros no podemos entender, por ejemplo, sobre las citas, un ejemplo que le doy, ¿por qué Dios ha puesto, por ejemplo, Shavuot? ¿Por qué Dios ha puesto la Pascua? Porque es que yo no puedo entender, aunque lo festejo, pero yo no lo puedo entender muy bien. Entonces, eso realmente en mí, ¿qué tiene que ver? Entonces, podemos orar a Dios también por eso, para que Dios nos dé esa, ¿cómo se llama? Esa comprensión espiritual. ¿Entienden? Y estudiando la palabra, y Dios nos va a ir enseñando. Efesios, vamos a ver. Vamos a ver Efesios capítulo 1. Ahí atrás está, atrás mismo. Efesios 1:17. Ahí dice: y para que el Dios de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para conocer mejor a Dios. También debemos orar. ¿Sí? Yo me acuerdo una vez que me hace acordar mucho a una oración que yo hice también cuando estaba en mi cama, y yo le dije a Dios: Dios, yo quiero conocerte más. Así le dije. Cuando yo estaba congregando en una iglesia durante varios años, y en la iglesia siempre era lo mismo, siempre era la base, lo básico, ¿no? A, B, C, así, ¿no? Pero siempre era lo mismo, siempre, hasta ahí nomás podía llegar, porque, pobrecitos, yo creo que no tenían más estudios. Pero en mi habitación yo le decía a Dios: Dios, yo quiero conocerte más. Ayúdame, Señor, así le decía. Muéstrame cuál es el camino para conocerte más. Así continuamente oraba, hasta que un día Dios me presentó un maestro, ¿no?, de la palabra. Y con él hasta ahora estamos estudiando sobre la palabra, y estamos aprendiendo muchísimo sobre Dios, sobre el conocerle más a Dios. Para eso también tenemos que orar. Eso es la base, el conocerle a Dios para cumplir también sus mandamientos. Sí, eso es. Si tú no conoces a uno, puede cumplir los mandamientos, lo que Él quiere y cómo quiere que nosotros hagamos las cosas. Así es. Bueno, vamos a ver un poquito más. Vamos a ver San Lucas capítulo 22. Estamos viendo los motivos por cuál debemos orar. Hay unos cuantos motivos ya, ¿no? Lucas capítulo 22, versículo 31. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado a ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31 y 32. ¿Sí? Ven, hay que orar también para no perder la fe, para no perder, ¿cómo se llama?, la fidelidad. ¿Entienden? Segunda Tesalonicenses, vamos a ver. Segunda Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que Dios obre a través de nosotros. O sea, debemos orar. ¿Para qué también, Raquel? ¿Para qué también debemos orar? Para que Dios obre con nosotros. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver otro punto ya. Vamos a saltar ya falta poco para terminar. ¿Cuándo debemos orar? Aquí dice: ¿cuándo debemos orar? Vamos a ver Efesios capítulo 6. Creo que van a aprender a buscar bien en su Biblia ya ahora, ¿no? Después de Efesios capítulo 6, versículo 17.
6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí ya está, ¿no? O sea que debemos, ¿cuándo debemos orar? ¿Qué dice? En todo tiempo, dice, ¿no? En todo tiempo, no hay un horario fijo para orar. Colosenses, vamos a ver. Filipenses y Colosenses, ya está ahí. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces, ahí dice, continuamente hay que orar. Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiéndola para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, dice, constante en la oración. O sea, nuestra vida tiene que ser continuamente viviendo en oración, en nuestra habitación, en lo secreto, cuando estamos esperando el autobús, cuando estamos conduciendo. En cualquier momento nuestro contacto tiene que estar con Dios. Dios así, ¿cómo se llama? Tiene abierto su oído hacia nosotros. Y Él, ¿qué pasa? Nos envía, nos da su fuerza, nos da su palabra, nos muestra su voluntad. Podemos discernir los pensamientos, este es bueno, este es malo. ¿A usted no le pasó que siempre les ataca pensamientos? ¿Nunca a usted les pasa eso? Que reciben pensamientos que les ataca continuamente, de preocupación o de la vida pasada o de cosas que continuamente les va atacando. Esos son los dardos que pone Satanás en nuestra vida. Por eso nosotros, orando a Dios, podemos empujar esos malos pensamientos, esos recuerdos malos. Orando a Dios, Dios tira eso para afuera y hace que nos olvidemos, hace que salga de nuestra mente. ¿Entienden? ¿Se va entendiendo? Bueno, ¿cuántas veces debemos orar? Vamos a ver un versículo ahí. Salmo 55. Salmos capítulo 55. ¿Cuántas veces debemos orar? Salmo 55, versículo 17. Dice allí, mira, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Así dice, ¿no? Entonces dice, el día de Dios pues empieza a la tarde. O sea, la vida normal acá, ¿qué es? ¿Cuándo empieza el día? A la mañana, al amanecer, a la tarde y a la noche, ¿no? Pero como están acostumbrados al día de Dios, entonces, ¿cómo pone ahí? Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz, dice, ¿no? Entonces, esto es como un ejercicio, es como un entrenamiento. Debemos entrenarnos en la oración. En la oración individual, como un esqueleto es. A la tarde, después. A la siesta, Sí, a mediodía sí, y a la tarde, a la noche. sí. Entonces, tenemos que entrenarnos nosotros en eso. Vamos a ver otro punto. Ya voy a terminar. 2 versículos más y termino. Practicar la oración particular y comunitaria. Hechos capítulo 4. Vamos a ver. Hechos capítulo 4. Versículo 31. 4, versículo 31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo
la palabra de Dios. Dice que cuando estaban orando, o sea, estaban orando ya en grupo, estaban congregándose, ¿no? Unos hermanos allí y estaban orando. ¿Y qué pasa con la oración? Miren, cuando pasa la oración dice que cayó, ¿qué dice? Lleno del Espíritu. Sí, estaban llenos del Espíritu Santo, dice. O sea, estaban llenos de la mente de Dios en ellos. Porque por medio de la oración también sale a relucir la palabra de Dios que está en nosotros. Y nos fortalece, nos da muchísima fuerza. Último versículo. Mateo capítulo 6. El versículo 6. Allí dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces dice que debemos entrar en nuestro aposento, ¿no? En nuestro lugar donde tenemos que tener un lugar. Es lo mismo que estudiar. Cuando uno estudia la palabra, tiene que sentarse apartado en un lugar, sin distracción, sin que tiene que tener el teléfono, sin que tiene que estar haciendo cosas, en un lugar apartado, concentrado, dedicando ese tiempo a Dios. Lo mismo en la oración. La oración debemos dedicar ese tiempo a Dios. Si ustedes aprenden el secreto de la oración, verán que fortalecidos van a salir en cada momento. ¿Entienden? Entonces espero que Dios les dé la benevolencia, su benevolencia a ustedes, para que puedan aprender a orar y puedan aprender a conocer más a Dios. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces vamos a compartir hoy hasta aquí. Shabbat Shalom.